sido como muy controversial la figura de Hernán Cortés, y hay quienes opinan que es uno de los últimos personajes épicos que tiene nuestra historia. Sí, al nivel de Julio César, ¿no? O al nivel de Alejandro Magno. Exacto. Sin lugar a dudas. Pero también hay esta otra parte, digamos, en sus adversarios, para hablar, por ejemplo, de Cuitláhuac, que ya vimos que le impuso esta derrota, o del propio Cuauhtémoc, no Cuauhtémoc Blanco, el último Tlatoani. Pero en la relación con Moctezuma, ahí hay otra cosa que yo no podría pensar, que estamos hablando de adversarios de guerra, ¿no? De esta épica. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue la relación con Moctezuma en esa parte? No sé si había, porque todo el mundo ha acusado a Moctezuma de ser que fue un gobernante, que fue débil, que fue cobarde, supersticioso, pero en realidad lo que se sabía de él era que había sido uno de los últimos tlatoanis guerreros más valientes. Y esta parte creo que es muy importante entenderla para saber por qué también Cortés vino aquí. Me gustaría, recuérdenme ahorita, platicar sobre la quema de los pies de Cuauhtémoc, que eso es súper interesante porque se lo hacen con una técnica que se llama fuego manso, que es tremenda. Pero respondiendo a esta pregunta, cuando llega Cortés aquí y conoce a Moctezuma un 8 de noviembre de 1519, Moctezuma no hay una fecha puntual de su nacimiento, tenía alrededor de 40, 45 años Moctezuma. Algunos dicen, son especulaciones, esa edad tenía Moctezuma. La relación entre Cortés y Moctezuma fue simple de maravillarse mutuamente de lo que representaba el uno y el otro como representantes y embajadores de su cultura. Completamente maravillados ambos personajes. Moctezuma fue un gran guerrero. Él, hijo de Ahuizotl, ¿no? Estudió en el Calmeca, un lugar, el lugar de la oscuridad, el lugar ennegrecido, el lugar del llanto. Al parecer él entra en el Calmeca alrededor de los 8, 11 años a estudiar en esta casa de la negrura, donde todo era hambruna, donde era controlar el cuerpo, donde era autosacrificio. No podían, por ejemplo, uno de sus rituales era ir en la noche a buscar leña, porque los braseros tenían que siempre estar encendidos, porque si no llegaban estas deidades llamadas las Isimimes y se controlaban al mundo y devoraban a las representaciones de los dioses. Por eso siempre las deidades tenían que tener grandes braseros ardiendo 24 horas al día, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si había obscuridad completa, los seres del inframundo devoraban a la humanidad y controlaban a los deidades. Él se casa con una mujer de Ecatepec, lugar, el cerro de Hécatl, que es lo que significa Hecatepetl, el cerro de Ejecatl, deidad Ejecatl-Quetzalcóatl, deidad del dios del viento divino, del viento creador. Y él se establece en Ejecatepetl, gran guerrero, llega al grado de Cuauhchic, que eran los tonsurados. Contrario a lo que se cree, los mexicas no andaban con el pelo largo, con coletas. Usaban los guerreros de élite, los Otontin y los Cuauhchique, usaban moja, peinado moicano, y en la parte de atrás se podía dejar el pelo largo. Esos eran, digamos, los centuriones. Y aquí no eran los guerreros águila ni los guerreros cabrón. Eran los guerreros Otontin, guerreros otomí, que se dice que se embriagaban para entrar en batalla con pulque, y los guerreros Cuauhchique, que eran guerreros solares que se metían a batalla y que, según se narra, tenían prohibido retroceder. Eran los centuriones. Las fuerzas especiales. ¿Fueron los que creo que la KL, estas fuerzas de élite? No, ya venía desde atrás, pero lo curioso es esto, ¿no? Que eran como, no eran tampoco, es falso esto que había como grupos de asalto de alto nivel. Más bien ellos eran los que protegían a los novatos que iban a la batalla. Era como el centurión, ¿no? Si no mal recuerdo, Cuauhchic estaba a cargo de una trompa de 400, porque recordemos que era, si no mal recuerdo, vigesimal su sistema. 20, 40, 80,
200 y 400. Así era la forma en que se establecía el ejército mexica. Entonces un cuauhchique estaba a cargo de 400 guerreros. 400 guerreros. Las tropas de choque, las tropas donde había la mayor cantidad de mortandad. Moctezuma fue un cuauhchique y posteriormente fue un Tlacochcalcatl, el señor de la Casa de los Dardos, quien a su vez a Huizotl, ¿no? Su antecesor también fue Tlacochcalcatl, que era el grado militar más importante después del Tlatoani, Nacihuacuat y el Tlacochcalcatl. Hombres que habían demostrado su valía en el campo de batalla. Lo que nos dice es que Moctezuma fue un gran militar, o sea, era diestro en el campo de batalla, y también por sus estudios en el Calmeca fue un personaje sumamente religioso. Entonces, en efecto, fue un gobernante diestro, no era un pusilánime como se nos quiere pintar. ¿Cuál es la estrategia de Moctezuma? La estrategia de Moctezuma, él se da cuenta que él no puede derrotar a los españoles en campo abierto por sus cañones y por sus caballos. Él sabe que no los puede derrotar en una batalla campal, por lo que él todo el tiempo fue una partida de ajedrez entre Cortés y Moctezuma sobre de alta inteligencia, de alta estrategia política y militar. Por eso con toda certeza se pensaba hacer un aniquilamiento de los españoles en Cholula. Había tropas mexicas en las afueras y se preparaban para la señal, para emboscar y masacrar en una guerra urbana a los españoles. Al ver que falla esto, pues decide, no le queda de otra, pues recibir a los mismos españoles con sus aliados en Tenochtitlan, en una ciudad lacustre donde piensa nuevamente cerrar lo que eran las grandes avenidas, las grandes calzadas, para ahí emboscarlos y matarlos, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede? Pues se le adelanta el pueblo Cortés y a los pocos días, menos de 7 días, va a las Casas Nuevas, Palacio Nacional, y se arma un gran debate con sus capitanes. Entre ellos va Bernal Díaz del Castillo, va un personaje muy interesante, Pedro de Alvarado, y va Juan Solís, no, Diego de Ordaz, Portocarrero, Sandoval, Cristóbal de Olid, pero también va un personaje que ahorita se me va el nombre, que era, bueno, hablaré de él en un momento, no, el de la Noche Triste, el personaje que cuida la yegua, donde va el quinto real y perece. Lo capturan. Y sí, también va ella. Y ahí lo capturan y pierde el control de la situación, porque ya no tiene el control de sus ejércitos. Y se vuelven amigos, Cortés y Moctezuma. Incluso había un niño que se le llama el Paje Orteguilla, un niño de menos de 15 años que viene con su padre a la conquista. El Paje Orteguilla era un paje. Y dice que se divertía mucho Moctezuma porque este niño se ponían de acuerdo, no sé cómo, el paje con Moctezuma, y Moctezuma le decía: ve y tírale el morrión a este guardia. Iba el niño y le tiraba el morrión, y dice que Moctezuma se moría de la risa viendo cómo el soldado veterano, ¿no?, tenía que ir corriendo debajo de su casquete a buscarlo, ¿no?